Listo, pues estamos ya en momento de empezar este webinar. Muy buenos días a todos y a todas las que se conectaron. Gracias por su tiempo, por acompañarnos esta mañana en este webinar con AXA Keralty, con quien vamos a hablar acerca de la vacuna contra el COVID-19. Es un tema que ha causado bastante polémica, especulación y dudas, pero pues la intención de esta sesión es que podamos platicar al respecto con los expertos. Así que antes de comenzar, quisiera presentarles a los ponentes de esta mañana. Tenemos al doctor Juan Camilo Lozano Rodríguez, quien es médico cirujano y médico familiar por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta con formación en epidemiología y actualmente es candidato a maestro en dirección de instituciones de salud. Actualmente se desempeña como coordinador médico de operaciones especiales para AXA Keralty. Gracias, Juan Camilo, por estar con nosotros esta mañana. Y también nos acompaña Carlos Augusto Rodríguez Valadez, quien es licenciado en Administración y licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM. Ha trabajado en AXA Seguros por más de 4 años y ahora funge como gerente de marketing para AXA Keralty. Gracias, Carlos, también por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, yo soy Karen Gómez, responsable de comunicación de la CCI France México, y una vez más les agradezco a todos su presencia. Antes de empezar, les recuerdo que pueden colocar todas sus dudas en el área de preguntas y respuestas o en el chat, y al final vamos a dedicar un espacio para resolverlas. Así que nada, muchas gracias otra vez a nuestros ponentes expertos. La sesión es de ustedes. Gracias. Hola, Karen, y buenos días a todos. Para mí de verdad es un honor estar hablándole ante ustedes. De verdad quiero agradecerle a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana por esta invitación y por tomarse el trabajo de expandir o permitir que se cree esta semillita en todas las personas para que el conocimiento científico se promueva en todas las personas. Entonces, pues nada, vamos a hablar sobre la vacunación, un tema súper actual, un tema súper relevante en estos tiempos de pandemia y pues que al final termina siendo responsabilidad de todos. Entonces, pues comencemos hablando de la pandemia, que es un desafío que hemos afrontado como humanidad. Eh, si bien me quiero remontar hacia año y medio que estaba pasando, pues apareció un virus supremamente extraño en una comunidad pequeña en el centro de China. Y de ahí comenzó a aparecer ciertas preguntas de dónde salió, cómo apareció este virus, si iba a convertirse en una epidemia o si en verdad iba a ser una pandemia, y luego cómo se fue extendiendo a lo largo del mundo y no teníamos solución desde la comunidad científica, excepto en algunos países bloquear las actividades económicas y sociales. En otros países se tomó decisiones políticas de limitar la movilidad. Y pues teníamos muchas preguntas desde la comunidad científica: cómo se desarrollará este virus, hacia dónde irá. Y luego pues comenzaron a aparecer los casos más complicados, casos de hospitalizaciones, casos de necesidad de cuidados intensivos, comenzaron a aparecer las mortalidades muy desafortunadas. Y así hemos estado a lo largo de un año, año y medio, cuando apareció en noviembre entonces la vacuna. Durante ese tiempo, antes de la vacuna, también se estaban hablando de algunos medicamentos que podrían servir. Se hicieron estudios, unos mostraban un buen prospecto, luego ya no sirvieron. Luego se corrieron algunos experimentos clínicos que mostraron que la gran mayoría de medicamentos que se proponían no tenían utilidad en la gran mayoría de pacientes, salvo en pacientes muy críticos. Y luego aparece la vacuna y la vacuna puede ser aplicada a la gran mayoría de personas y ahora hay una solución. Pero esta solución requiere un compromiso y requiere solidaridad de todos, requiere que nosotros cuidemos a los demás. La vacunación, aparte de ser un medio de protegerse a uno mismo, es un medio para proteger a las personas que no pueden ser vacunadas por algún tipo de condición. Por ejemplo, hasta el momento las vacunas digamos que han corrido los estudios en pacientes adultos. Hasta hace 2 meses digamos, no teníamos mucha idea de cómo se comportaban los adolescentes. Ya sabemos que en mayores de 12 años es segura y efectiva,
pero digamos que en menores de 12 años todavía no sabemos cómo se comporta y la forma de cuidar a nuestros hijos, a los menores de 12 años, es poniéndonos la vacuna. Y eso también conlleva con ser coherentes. Y ser coherentes es, si me vacuné, no quiere decir que después de la vacuna pueda salir y estar en un sitio cerrado con personas, con 10, 20 personas, hacer una fiesta o hacer una reunión. Requiere ser coherentes con el autocuidado y el cuidado de los demás. Entonces, me gustaría que lo habláramos un poquito cómo funciona la vacuna. ¿Qué es una vacuna? Pues básicamente para hablar de vacunas, pues deberíamos tener en cuenta que nuestro cuerpo es un sistema cerrado, el cual tiene defensas para que cosas externas no permeen al interior. Y nuestro sistema inmune, que es ese sistema que permite reconocer lo extraño y destruirlo, pues digamos que evolutivamente se ha adaptado muy bien. Entonces es así que tenemos tres formas de inmunidad: una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa y una inmunidad pasiva. Entonces, la inmunidad innata habla de unas barreras, es como nuestros muros de contención que no permiten la entrada. Y cuando hablamos de muros de contención, pues tenemos la piel, tenemos las mucosas, tenemos unas células muy adaptadas que cuando ingresa una partícula extraña las destruye de inmediato. Eh, digamos que esto es ni siquiera se toma el trabajo de pensar, sino las destruye. Tenemos el sistema adaptativo, que es, digamos, un sistema altamente eficiente que funciona de dos formas y es como como la inteligencia o los sistemas de inteligencia militar de los países. Entonces, si reconocen algo extraño, lo estudian, mandan una célula que se llama una célula presentadora, y esa célula presentadora lo reconoce y dicen, este no pertenece al cuerpo. Entonces viene y hay dos formas de atacar ese intruso. Una forma es despertando como el ejército que va, lo toma y lo destruye, o la otra es creando una memoria de esa situación. Es como una forma de decirle, mire, aquí entró un extraño, entró un intruso, pero mire, este intruso tiene estas particularidades, tiene estas características, y para la próxima vez que vuelva a entrar ya lo voy a reconocer y va a ser muy sencillo, porque antes incluso de que cuando toca el muro, pues ya sé que es un extraño. Entonces eso, digamos, es la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad pasiva es cuando por alguna razón no podemos crear esos sistemas, se inocula esa partícula ya creada, ya sea en un animal o en otro tipo de persona, para crear esa inmunidad. Ahora, el tema de la vacunación, el cuento de la vacunación es que esa inmunidad adaptativa la creamos a través de una forma de entrenar nuestro sistema inmune a reconocer esas partículas extrañas. Entonces, hemos creado, digamos, algunas formas de presentar digamos, esas partículas. Pero esas partículas, quiero ser muy enfático de una vez, no generan de ninguna forma enfermedad. ¿Por qué? Porque es como si lleváramos las vacunas, un informante adentro de ese país, que es nuestro cuerpo, y le dijéramos, pues mire, esto es lo que puede pasar, o necesito que usted cree un sistema de defensas específico digamos, para este intruso, y para que usted se proteja de forma general. Entonces, ya digamos que este sistema es supremamente avanzado. Entonces, las vacunas que se vienen desarrollando para COVID tienen diferentes mecanismos. Un mecanismo es mandar un informante completo. Entonces, es un virus que hemos atenuado, que no tiene capacidad de infección, pero lo ponemos adentro y eso genera una respuesta inmune o un sistema de entrenamiento del sistema inmune. Otra forma es como escribir una carta al sistema inmune y decirle, mire, estas son las instrucciones de cómo es ese extraño o cómo es ese virus. Mire cómo es, para que usted construya el sistema de defensa.
Otra forma es ponerle un disfraz al informante y decirle, mire, este es, es un tipo de vector, entonces va un virus que no causa enfermedad, va disfrazado, pero dentro del disfraz va la información para montar toda la respuesta de defensa. Y la otra forma es como mandar un video con todas las instrucciones, mire, aquí está, que es la basada en proteínas. Entonces tenemos muchos métodos, digamos que los más populares hasta el momento es, en cuanto al tema de vacunación de COVID, es los ácidos nucleicos y vector viral, pero como veremos en diapositivas adelante, pues digamos que estamos desarrollando la comunidad científica digamos, tenemos muchas opciones ahora o se encuentran en estudio muchas opciones. Pero estas opciones deben ser evaluadas y deben ser muy rigurosas para poder permitir salir al mercado. Entonces, para que una vacuna salga al mercado, antes de la pandemia se demoraban en promedio entre 10 y 12 años de estudios y de seguimientos. Y eso puede que resalte un poquito porque ha pasado, porque ha sido tan rápido el desarrollo de estas vacunas de COVID, y es básicamente porque todos los recursos de las comunidades científicas, todos los recursos de las naciones, todos los recursos de universidades se han destinado a un solo fin, y es a crear una vacuna que permita protegernos contra la COVID. Entonces, el primer paso que tenemos, el primer paso que tiene la comunidad científica que solventar es una fase preclínica, y eso se hace en el laboratorio, donde se mira qué antígeno es o qué parte del virus o qué parte del ADN o del ARN de ese virus permite crear una inmunidad. Y eso se desarrolla en los laboratorios. Luego se mira en modelos animales cómo se comporta esa partícula y si en verdad logra crear esa defensa que nos ayude a protegernos de la COVID. Cuando pasa esa fase preclínica, esa fase donde ya los animales, digamos, muestran un adecuado perfil de seguridad y una adecuada eficiencia del comportamiento inmune, pues se pasan a experimentos con humanos. Pero esos experimentos con humanos comienzan en una fase que va de 1 a 3. Y en la fase 1 pues se tienen unos experimentos clínicos de más o menos decenas de personas muy seleccionadas, voluntarios, donde se establece cómo es la mejor vía de administración y, sobre todo, se establece que no es un riesgo para la salud, no amenaza potencialmente la vida. Cuando hemos demostrado eso, se pasan a estudios que contemplan centenares de personas. Igual siguen siendo pacientes o personas muy seleccionadas que cumplen ciertos requisitos, y lo que se va a mostrar en la fase 2 es si hay efectos secundarios y cuáles son esos efectos secundarios y si son tolerables. En la fase 3, después de que ya pasamos de decenas, pasamos a miles de personas dentro de los experimentos clínicos para saber si esa vacuna es efectiva, si esa vacuna tiene la capacidad de generar la respuesta que se busca para controlar la infección. Luego que hemos pasado la fase preclínica, la fase 1, 2 y 3, pasamos a una fase de comercialización en donde todo el mundo comienza a usarlas, las vacunas, y comenzamos a tener un sistema de reporte sanitario muy riguroso. Cualquier desviación de los efectos esperables de la vacuna son tomados por nuestros sistemas sanitarios y son estudiados para determinar si en verdad tienen una relación directa con la vacunación o se deben a un factor confusor. Ahora, ¿cuál es el panorama de las vacunas ahora? Los datos hasta, digamos, aquí aparece con un error del 12 de enero, pero son revisados al 28 de mayo. Tenemos 214 vacunas candidatas, 90 estudios preclínicos, 66 vacunas ya se encuentran en esa fase 1 a 3
y 20 vacunas ya están en ensayos de fase 3, o sea, de miles de personas donde estamos evaluando la eficacia de esa vacuna. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva que posiblemente tengamos una disminución del costo de las vacunas, conlleva mayor disponibilidad de vacunas que a hoy, o digamos, termina siendo para países con bajo poder adquisitivo, termina siendo un tema súper relevante y cómo se distribuyen esas vacunas, pero además esto conlleva un problema y es que las vacunas que comenzamos a ver desde noviembre, pues ya llevan por lo menos 6 meses de conocimiento de qué pasa si me la pongo. Necesitan si puedo usar 2 vacunas o no, en qué población es mejor, qué efectos adversos son esperables. Cuando salen nuevas vacunas es como comenzar de nuevo. Entonces tenemos los puntos buenos, los pros y los contras de tener nuevas vacunas. Vamos a tener más disponibilidad, pero conlleva hacer nuevos estudios sobre esas vacunas. Aquí hay una cosa que me parece supremamente interesante y es ver cuáles vacunas estamos usando más y cuál es el costo. Entonces, podemos ver que en el gráfico de la izquierda podemos ver los números de países que están usando y qué tipo de vacuna están usando. La vacuna más usada en este momento es la Oxford AstraZeneca, la siguiente es la de Pfizer BioNTech y luego la de Moderna. Luego aparecen la vacuna rusa, vacunas de chinas, vacunas de la vacuna de Johnson Johnson, pero digamos que todas en esto, digamos que es una conclusión y me quiero adelantar. A veces uno en las charlas llega alguien y lo interrumpe. Vamos a adelantar la conclusión y volvemos, la repetimos al final. La conclusión de esto es, hay que vacunarse. Hay que vacunarse porque las vacunas son seguras. Tenemos muchos perfiles, varios modos de vacunas y todas han resultado ser efectivas, eficientes y seguras hasta el momento. Ahora me gustaría encadenar esa conclusión con los costos, que es algo que no vemos y que genera un sesgo potencial, un sesgo cognitivo. A veces cuando nos dan las cosas gratis, no valoramos eso que nos dan. Entonces, si vemos la vacuna, por ejemplo, de Janssen, tiene, dependiendo de cómo se haya negociado, tiene un costo de 8.5 a $10. Hay vacunas más caras, por ejemplo, la de Sinovac en la negociación china costó cada dosis cuesta $29.75, en Brasil cuesta $10. Otra que es digamos que usamos frecuentemente, la de Pfizer, tiene un costo por unidad de $20, $14, pero cuando hablamos de eso, estamos hablando de solo la producción y la entrega de la vacuna, pero no tenemos en cuenta los gastos operativos que conlleva y eso conlleva un desafío adicional a las vacunas, aparte del desarrollo, porque estamos hablando de el cómo almacenamos, cómo transportamos, cómo distribuimos las vacunas que generan un costo adicional para los países y tal vez cuando hablamos de forma poblacional, no tenemos en cuenta la importancia de la salud pública y los esfuerzos gubernamentales que se tienen que hacer para poder distribuir la vacuna y ahí vuelvo a retomar el tema. Hay países con poco poder adquisitivo y poco poder de operatividad y esto termina siendo un riesgo para la salud, no de un país, sino para la salud mundial, porque está demostrado que en la medida en que podamos salir rápidamente de la pandemia, podremos hacer una reactivación económica. Hablemos entonces ahora sobre un tema que me parece súper, súper relevante y es las variantes o los linajes nuevos. Cuando uno habla de las cepas o las variantes, pues tiene que entender un poquito que las cepas de los virus, pues digamos que si bien hacen parte de la misma familia, pueden ser muy diferentes. Entonces hablamos que hace tal vez 10 años, 12 años, tuvimos una epidemia en, el, en Asia del SARS-CoV-1. Y ese es
pertenece a la familia del SARS-CoV-2, pero no se consideran muy similares entre sí. Lo que estamos viendo es que los linajes aparecen dentro de los virus, básicamente porque los virus y las bacterias son muy inteligentes y tienden a mutar en la medida en que entran en más contacto con individuos o con seres vivos que le permiten esa mutación. Entonces es así como estamos viendo como en la primera, pues tenemos el virus original y estamos viendo cuánto es la eficacia, y cuando hablo de eficacia es cómo se han comportado en los experimentos clínicos para ver su perfil de seguridad y eficacia, pues digamos que son muy buenas, son excelentes las vacunas, todas las que hemos listado acá, incluso si uno ve el Sinovac, que tiene un 50% de eficiencia, pues lo que vemos es que la eficiencia está medida por la capacidad de infectarme. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, y segunda conclusión de la charla, es todas las vacunas disminuyen la probabilidad de morir o tener un COVID severo o grave hasta en un 90%, casi 100%. Y eso es, digamos, lo relevante de por qué nos tenemos que vacunar, porque disminuye drásticamente la posibilidad de morir o la posibilidad de enfermar gravemente. Entonces, si bien aquí tenemos la eficiencia, la eficiencia de infectarme. Ahora, ¿qué pasa con las variantes? Y aquí tenemos digamos en la columna que aparece en verde, tenemos la variante británica, la columna roja aparece la variante sudafricana y en la tercera columna aparece la variante brasilera. Digamos que lo que sabemos hasta el momento es que todas las vacunas tienen un adecuado perfil de control de la infección. En la variante británica, en la variante sudafricana, reduce los niveles de anticuerpos, reduce la eficiencia. Sin embargo, es importante indicar que si se reduce la eficiencia, no quiere decir que no sirva o que disminuya la capacidad de evitar morir o, su capacidad de evitar de enfermar gravemente, sino que disminuye su capacidad de infectar. Y con la variante brasilera, pues nos faltan un poquito más de estudios, pero lo que sabemos es que puede ser muy buena. En resumen y tercera conclusión de la charla es, para las variantes, las vacunas con las que contamos actualmente funcionan y funcionan bastante bien. Segundo mensaje, es importante que tengamos en cuenta, o asterisco del mensaje, es probable que nos tengamos que volver a vacunar. Cada vez la comunidad científica parece que nos damos cuenta de la importancia que va a tener revacunarse y tal vez con una digamos, alto nivel de certeza, la COVID termine siendo muy similar al comportamiento de la influenza. Entonces, esto nos debe conllevar a prepararnos desde los sistemas de salud, desde los sistemas gubernamentales y desde la salud pública para las implicaciones que tenga esto. Entonces, digamos que nos ayuda a prevenir la infección, por supuesto, nos ayuda a prevenir la infección, nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos, sobre todo de la probabilidad de morir o de enfermar gravemente. Tercero, nos ayuda a proteger a las personas que no se pueden vacunar, como nuestros hijos o personas que tienen algún tipo de enfermedad que no les permite la vacunación. Entonces, es un acto compasivo, es un acto de amor hacia nosotros mismos, es un acto de amor hacia los demás y debe llevarnos a vacunar y claramente estar muy alerta sobre las variantes o sobre los diferentes linajes. Dependiendo de eso, pues se tomarán medidas y conductas que conlleven a la protección poblacional, pero debemos estar muy atentos, sobre todo fijándonos de información científica verificada y fidedigna. Ahora, hablemos sobre, ¿son seguras las vacunas? Como vimos inicialmente, pues las vacunas para ser autorizadas pasan por un montón de fases, pero pues como ustedes les mostraban en la diapositiva, pues de todas maneras hay una fase post-mercado o post-marketing en la cual pues seguimos viendo qué pasa. Y entonces aquí me voy a detener un poquito en cuáles son los efectos que uno debe esperar después de que me vacuno. Y lo que hemos visto es que
La gran mayoría de personas no tienen ningún síntoma. Hay algunas personas que pueden presentar dolor en el sitio de la inyección, hay algunas personas que pueden presentar enrojecimiento o un poquito de edema o hinchazón donde se puso la vacuna. Hay personas que pueden tener dolor de cabeza y es uno de los síntomas más importantes, aparece casi en el 25% de las personas. El dolor muscular también aparece, puede ser entre el 10 y el 7%, pueden aparecer escalofríos o dolores articulares. ¿Qué es importante de esto? Que esto no debe pasar más de 3 días. Simplemente estas reacciones están ligadas a cómo se comporta el cuerpo y a ese entrenamiento que hablábamos al inicio al inicio de esta presentación, y es, pues básicamente nuestro cuerpo se está entrenando, y cuando uno entrena, cuando uno hace pesos o cuando uno corre, le quedan doliendo los músculos, tiene algún tipo de como de molestia, eso indica que nuestro sistema se está adecuando, se está adaptando, que nuestra inmunidad adaptativa está adaptándose a este nuevo reto que es la vacunación. Entonces, digamos que es esperable este tipo de sintomatologías. Si no los tengo, estas sintomatologías, no quiere decir nada. Quiere decir que nuestro cuerpo está respondiendo y que nuestro nivel de tolerancia a este tipo de sintomatologías, pues es, digamos que el umbral es un poquito menor o mayor, dependiendo de cómo lo queramos tomar. Pero entonces aprovecho esta diapositiva para hablar sobre un efecto adverso relacionado con la vacuna que se ha visto en las vacunas de Oxford AstraZeneca y la que se ha visto en la vacuna Janssen Johnson Johnson, y es los episodios de trombosis. Y esto me lleva a hablar sobre una cosa que me parece súper interesante y son los sesgos, otro sesgo cognitivo, aparte de si me dan las cosas, las valoro menos, si me dan las cosas gratis, las valoro menos. Y es un sesgo cognitivo en el cual no valoro bien los riesgos. Digamos que estamos, como humanidad, de alguna forma tenemos un fallo en cómo valoramos los riesgos. Y ponderamos más los riesgos que son catastróficos, los riesgos que son más evidentes, y no miramos o disminuimos la ponderación de esa valoración del riesgo en los riesgos que son habituales, en los cuales todos tenemos, digamos, que vemos frecuentemente. Entonces nos parece mucho más grave un tiburón en una bahía que, que nadar cuando estoy en estado de embriaguez. Esto, cuando uno lo lleva a la vacunación y cuando uno lo lleva a la seguridad y el perfil de riesgo, pues en lo que estamos viendo es que la posibilidad de tener una trombosis por cualquiera de estas vacunas, AstraZeneca, Oxford AstraZeneca o Janssen Johnson Johnson, es de 0.5 por millón de vacunas. Si uno lo compara con otros factores que pueden producir trombos, tendremos entonces los contraceptivos orales que toman las mujeres como método de planificación aumentan el riesgo de trombosis de 500 a 1500 casos por millón. El cigarrillo aumenta el riesgo aparecen 1600 casos por millón de fumadores. Y este dato me parece supremamente relevante, y es, ¿qué pasa si yo me comparo comparo la vacunación con este tipo de vacunas, el riesgo de trombosis y el riesgo de tener COVID y hacer trombosis? Y aparecen 1600 casos por millón en pacientes que tienen COVID, episodios de trombosis en pacientes que tienen COVID, en relación al 0.5 de la vacunación. Entonces, cuando comparamos, y no solamente nos quedamos con un dato, sino cuando comparamos, pues podemos ver claramente que el riesgo de trombosis es mucho menor y el beneficio es exponencial. Entonces, esto es una invitación. Cuarto mensaje, las vacunas son seguras. Las vacunas son efectivas en el mundo real, evitan que las personas enfermen gravemente y evitan que las personas mueran por COVID. Entonces hablemos un poquito sobre la actualidad de la vacunación. Tenemos en este mapa, en más azul, el azul más oscuro habla del comportamiento
más, digamos, de un comportamiento de vacunación mayor. Entonces vemos como Canadá, como Alemania, como por ejemplo Chile o como por ejemplo Israel han logrado tasas de vacunación muy altas. Estados Unidos, hoy lo estaba revisando, tiene una tasa de vacunación del 56%. México tiene una tasa de vacunación del 16%, Francia tiene una tasa de vacunación del 37%. Esto habla de los sistemas y de la efectividad de la efectividad de nuestros sistemas, nuestros sistemas sanitarios para hacer programas y poder vacunar a una gran cantidad de personas. Em, Vemos, por ejemplo, el caso de Israel. Israel ha vacunado el 61-62% de su población, el 90% de los mayores de 60 años y personas susceptibles ya está vacunado. Eh, Vemos cómo hay casos donde es complicado. Por ejemplo, Colombia, de donde vengo, tiene una tasa de vacunación del 11%. Entonces, digamos que vemos diferentes realidades, vemos cómo se ha ido, si bien las vacunas se establecieron en un momento en el tiempo, al mismo tiempo toda la comunidad, todo el mundo tuvo disponibilidad, pues vemos cómo los diferentes capacidades de negociación de los países, como el acaparamiento de algunos países de las vacunas no ha permitido que tengamos digamos, no tengamos un programa masivo mundial de vacunación. Cada país, digamos que le está tratando de solventar de la mejor forma posible, pero pues digamos que nos quedamos con esos datos. México tiene una tasa de 16% de vacunación de su población, Francia tiene un 37%, Estados Unidos va en un 51%, lo cual pues digamos que vamos pasando la pandemia. Depende también también dependerá de nuestros sistemas. Se habla que tal vez en México estemos pasando la pandemia hacia final de este año, inicios del 2022. En otros países será mucho más rápido, dependiendo de la capacidad operativa que tengamos. Ahora, hablemos un poquito sobre los mitos de las vacunas, que creo que a veces nos quedamos con cierta información tendenciosa que puedan tener algunos grupos antivacunas. Entonces, hablemos sobre el primer mito, y es que las vacunas pueden modificar el ADN humano. Entonces, para eso uno se remitiría a las nociones de biología básica que uno tenía en la secundaria, y es el ADN está dentro del núcleo y el núcleo es muy difícil que penetre en cualquier tipo de sustancias. El ARN está fuera siempre del núcleo, se puede producir en el núcleo, pero digamos que las vacunas de ARN no ingresan al núcleo, por tanto no hay forma de modificar el ADN humano. Otra pregunta que relaciona a esto que me hacen frecuentemente es si, si las vacunas en algún punto van a alterar nuestra capacidad nuestra fertilidad o nuestra capacidad de embarazarnos o, digamos, o tener un embarazo normal. Y la respuesta es, no hay ninguna evidencia que demuestre que se presentan alteraciones en el embarazo ni en la fertilidad. Por el contrario, lo que se ha mostrado es que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones si llegan a tener COVID. Y dependiendo del país, se está estimulando la vacunación de mujeres embarazadas. Y eso tiene que ver porque, digamos, porque se hizo tarde o porque hay un retraso con respecto a la población general, y es porque los estudios de seguridad o los estudios que medían la eficiencia de las vacunas por temas digamos, de perfil de seguridad no incluyen las mujeres embarazadas, solo se incluyen después de estar seguros, completamente seguros, que en personas sanas y en personas que tengan algún tipo de condición, eh, digamos, frecuente, pues no van a tener ningún problema. Y entonces ya llegamos a la conclusión, la comunidad científica, que en las mujeres
embarazadas es mucho más riesgoso contraer la COVID que la vacunación. Entonces, la respuesta a este mito es no, no cambia el ADN y por el contrario, lo que tenemos que hacer es vacunarnos para disminuir la posibilidad de morir o tener COVID severo. Las vacunas contienen el virus que causa la enfermedad y esto, digamos que como lo veíamos inicialmente en qué son las vacunas, pues digamos que es un pilar de los grupos antivacunas que dicen que las personas pueden enfermarse. En realidad, como vimos, todo lo que usamos para la vacuna, todos los mecanismos que usamos para la vacunación, ninguno produce la infección. Claramente se producen efectos frecuentes de la vacunación, como el dolor, como el malestar, que pasa entre 1 a 3 días, pero no causan la infección. Aquellos casos en los cuales una primera dosis, los pacientes al día quinto, día décimo, se les hace una prueba porque persisten con síntomas, se les hace una prueba y resultan positivos, indica claramente que hubo una exposición a COVID previo a la vacunación o en los días siguientes a la vacunación. Debemos recordar que como todo requiere un tiempo. Entonces, si yo me vacuno el día cero de la vacunación, pues voy a requerir un tiempo para que se cree la inmunidad. Si yo entro en contacto directo con una persona que tenga COVID, en esos días donde mi inmunidad no ha sido establecida, donde no he creado la barrera completa, pues probablemente sí me contagie. Entonces debemos ser consecuentes y coherentes en el autocuidado a pesar de la vacunación. Si he tenido, el tercer mito es si he tenido coronavirus, pues ya no tengo que vacunarme. Lo que dicen digamos, lo que dice la comunidad científica es sí, si adquiere un tipo de inmunidad, pero no sabemos qué tan buena sea. Lo que sí hemos visto es que con la vacunación lo que permite es extender el tiempo de protección y un tiempo de protección medido. No sabemos en el cuerpo cómo reacciona y cuánto tiempo da de inmunidad naturalmente tener, digamos, esa inmunidad o entrar en contacto con el virus. Pero lo que sí sabemos es que si nos vacunamos vamos a tener un periodo mayor a 6 meses de protección. ¿Qué dicen las diferentes guías internacionales? Pues digamos que si tuve COVID, es probable que vaya a necesitar solo una dosis, como un refuerzo, como un recuerdo de esa infección para que aumente mis niveles de defensa y los prolongue a lo largo del tiempo. El cuarto mito es que no se necesitan 2 dosis. Cada día se ve con más claridad. Hay estudios de las vacunas de Oxford, AstraZeneca y de Pfizer que muestran la necesidad de las dos dosis. ¿Por qué? Porque lo que hace digamos, la primera dosis es como presentarle al sistema el informante. Decirle, mire, aquí está la información que necesito para que usted tenga la inmunidad. Lo que hace la segunda dosis es crear un booster, crear un refuerzo, una memoria que le dice, mire, aquí está, como para que fortalezca ese informante, ahí va como un recuerdo de lo que tiene que hacer y estar protegidos al 100%. Recordemos entonces el tema de la eficacia, que el tema de la eficacia, si bien revisamos los periódicos, revisamos las diferentes fuentes de información, nos dicen que algunas vacunas van del 100 al 50, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la efectividad, lo que pasa en la vida real, es que casi entre el 90 y el 100% disminuye la probabilidad de morir o tener un COVID severo. Ahora, como un mito que se ha, digamos, extendido es que se crearon muy rápido y eso genera dudas en las personas. Pues si antes nos tardábamos 10 a 12 años. Esto, digamos que se respondió al inicio de la charla, pero quiero recordarles, digamos que no nos hemos saltado nada. La comunidad científica lo que ha hecho es aunar esfuerzos académicos, gubernamentales, científicos para crear una vacuna que funcione y siguiendo todos los pasos enmarcados por los diferentes protocolos nacionales e internacionales de investigación. Entonces, si podemos estar seguros de algo es que la vacuna
hemos hecho desde la comunidad científica, todos los pasos los hemos seguido para tener una vacuna eficiente, efectiva y segura. ¿Y qué pasará entonces después de la vacunación? Esto es importante porque diferentes países, dependiendo del momento que estén viviendo, pueden levantar o echar para atrás los levantamientos del uso de cubrebocas. Entonces, vemos como en Estados Unidos, en algunos estados, están promoviendo ya el uso, dejar el uso de cubrebocas cuando estamos al aire libre. Y esto básicamente hace referencia pues al número de vacunaciones o la tasa de vacunación que ellos tienen. Es menos probable que una persona se infecte ahora de coronavirus en Estados Unidos mientras siga las normas de estar al aire libre y usar cubrebocas mientras está en un sitio cerrado. Eso varía de país en país. La recomendación en México es que sigamos usando cubrebocas. Sigamos manteniendo el distanciamiento social y la higiene de manos como pilares fundamentales de la salud pública. Creo que eso debe quedar establecido. No es el momento en México para relajar las medidas, sino por el contrario, es el momento de fortalecerlas. Estamos muy cerca de vacunar a las personas, digamos, estamos cerca de completar ciertos parámetros de vacunación, pero todavía nos falta, y ese todavía nos falta puede llevar a que tengamos más picos a lo largo del tiempo, y entonces es importante mantener nuestros niveles de seguridad. Con el tiempo, lo que pasará es que más personas se irán vacunando y cuando nos vacunamos, pues adquirimos la inmunidad y entonces es más difícil que se transmita y cortamos la cadena de transmisión. Y eso es supremamente importante porque cortar la cadena de transmisión implica que al final adquiriremos una inmunidad de rebaño. Y cuando hablamos de comunidad de rebaño es que hay personas que definitivamente no se van a poder vacunar, pero tienen la protección a través nuestro, porque no vamos a poder infectarnos y si no podemos infectarnos, pues no podemos transmitirla. Continuar, pues digamos que seguimos desde los sistemas sanitarios haciendo una vigilancia muy estrecha de los efectos adversos relacionados con la vacunación, reportándola, estudiando si sí, si no, si es un efecto causal directo, si es un efecto confusor. Pero yo creo que tal vez es como este momento de la historia de la humanidad nos ha permitido un desarrollo científico que nos permite contener una pandemia. En la historia hemos tenido muchas pandemias, no infinidad, pero hemos tenido varias pandemias antes y no hemos tenido forma de dar respuesta. Esta es la primera vez que como humanidad, toda la comunidad científica, la comunidad académica y la comunidad gubernamental se ha abocado a encontrar una solución específica para una enfermedad. Y esto nos debe, digamos, uno, llenar de orgullo por el momento y por la capacidad de cooperación que tenemos como especie, pero también nos debe llevar a responsabilizarnos y hacer muy, muy bien nuestra tarea de sensibilizar a las personas que tenemos al lado de la importancia de la vacunación. Entonces, pues nada, digamos que con esa reflexión termino. Me gustaría entonces hacer una recapitulación súper chiquita como a modo de conclusión. Uno, hay que vacunarse, no hay que tener miedo. Las vacunas son efectivas, eficientes, seguras. Van a evitar que las personas que no pueden por alguna razón vacunarse adquieran la enfermedad y si la adquieren tener mayor tasa de complicaciones y vamos a protegernos a nosotros mismos. Y pues nada, con eso pues abro la sesión de preguntas y respuestas y pues nada, quedo pendiente. Muchas gracias, Juan Camilo. Pues sí, ya hay bastantes, así que le cedemos la palabra a Carlos, quien estará en este momento lanzando todas las preguntas del público. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Muchas gracias por la presentación. Sin duda fue muy interesante y creo que eso se muestra con el número de preguntas que está viendo. Voy a intentar leer algunas y de hecho estoy también notando que algunas personas preguntan de los mismos temas. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que nos pudieras abordar es sobre los efectos secundarios de la vacuna.
Incluso llegan a comentar que ha habido personas que ya pasó más de un mes que se aplicaron la vacuna y todavía están presentando efectos secundarios. ¿Nos podrás comentar un poquito más de qué los causan y qué los causan, cuánto tiempo duran, y también preguntan qué se puede tomar para prevenir estos efectos secundarios? Si nos tenemos que limitar a la toma de paracetamol o hay algunos medicamentos específicos que pudiera tomar las personas para disminuir pues, ahora sí que la gravedad de los efectos secundarios. Claro que sí. Gracias, gracias Carlos por esa pregunta. Creo que es supremamente relevante hablar sobre eso. Los efectos adversos, como vimos, se pueden dividir en dos, en efectos leves o graves. Los efectos leves, digamos, son muy frecuentes, pero como hablamos en la presentación, no duran más de 3 días. Los efectos graves, si bien son raros y comprometen o ponen en riesgo la vida, no son muy frecuentes. De hecho, la palabra para usar serían muy raros. Sin embargo, hay un intermedio, un gris, donde debemos estudiar esos efectos. Entonces, en las personas que llevan más de 3 días con algún tipo de sintomatología, es necesario estudiarlo. Es necesario que consultemos a nuestro servicio médico, a nuestro médico de cabecera para que nos oriente, porque si bien podemos hacer una relación, esa relación no necesariamente es causal. Podemos ver infinidad de condiciones que pueden estar de alguna forma presentarse y no necesariamente secundarias a la vacuna, sino por otro tipo de consecuencias azarosas o, digamos, aleatorias relacionadas con salud. Entonces, creo que esas personas específicas que después de la vacunación tienen algún tipo de sintomatología adicional, deberían buscar asesoría médica para determinar si fue un tema relacionado con la vacuna o si en verdad, o si es una situación adicional. Ahora, sobre esto también me gustaría hablar un poquito y me tomo un minuto, y es, estamos viendo cada vez más que los pacientes que tuvieron COVID presentan un síndrome de COVID prolongado. Y estos síntomas de COVID prolongado están relacionados con una sensación de fatiga crónica, con dolores musculares crónicos, dolores articulares crónicos, cefaleas o dolores de cabeza crónicos, y incluso pérdida de memoria a corto plazo. Entonces, creo que en ese tema, pues vale la pena que nos asesoremos y individualicemos. No se puede extrapolar toda esta respuesta a todas las personas, sino habrá que buscar individualizar cada caso en particular. Vale, doctor, muchísimas gracias por la respuesta, muy claro. Estoy viendo también, nos hacen una pregunta en específico, es, para las personas que están viajando a Estados Unidos a aplicarse las vacunas y les dan la elección de cuál vacuna elegir, la pregunta es, ¿cuál sería la que usted se aplicaría, doctor? Y esto se relaciona a otra pregunta que también nos hicieron, que es, bueno, has comentado, ¿no? Que todas las vacunas son efectivas, eficientes y seguras, pero en realidad pues es algo que se da muy común entre las pláticas pues coloquiales, ¿no? De, oye, ¿cuál te pusieron a ti? Es que yo ya he escuchado que este es mejor, entonces si te dan a elegir, escoge Pfizer en vez de Moderna, ¿no? Entonces, si pudieras comentar un poco sobre esto, porque creo que es algo que la gente hoy en día a día, que los que están yendo a vacunarse a Estados Unidos o incluso aquí en México, es algo que sí están experimentando. Claro que sí. Mira, parto de una opinión personal, y es, no todas las personas tienen la posibilidad de escoger vacunas. Teniendo en cuenta eso, eh, hay que ponerse la que haya, la que me ofrezcan, la que tenga disponibilidad, la primera que me puede poner. Porque el objetivo, y creo que de ahí debería partir todo, el objetivo de ponerse la vacuna no es no tener la infección, es no morir de COVID, no enfermarse gravemente de COVID. Partiendo de ahí, entonces, y ya dicho eso, y que si me pudieran a elegir, digamos, no miraría, simplemente me pondría la que tenga. Ahora partamos de un hecho de eficiencia. Lo que ha mostrado la eficiencia en los estudios es que las vacunas que más historia o recorrido han tenido, y por tanto sabemos más, pues digamos que son las que
las llamadas a ponerse o las llamadas a ser escogidas. ¿Por qué? Pues básicamente porque yo ya me valí de toda la experiencia que se ha tenido con muchos pacientes. Entonces, si me pongo una vacuna nueva o que no tenga tanta historia, y cuando hablo historia son 6 meses, cuando me pongo una vacuna nueva, pues estoy, digamos, si bien son seguras porque ya mostraron la eficiencia, pues digamos que no estoy ganando la experiencia de la fase 4. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, si me dieran a elegir, habrían varios criterios. Uno, Pfizer tiene, digamos, una muy buena experiencia, tiene una muy buena tasa de efectividad y eficiencia. Sputnik ha mostrado en los experimentos clínicos una alta tasa de eficiencia, pero también habría consideraciones, y es la gran mayoría de vacunas requieren 2 dosis, eso requiere, y con intervalos de 21 hasta 28 días, o incluso hasta 3 meses, depende del tipo de vacuna, y eso, pues digamos que es una limitante. Entonces, la otra cosa es qué tanta disponibilidad de tiempo tengo yo. Si puedo tener una vacuna efectiva de una sola dosis, pues probablemente también tenga ese tipo de consideraciones, y dentro de esas pues está la de Janssen, Johnson Johnson y CanSino de un laboratorio chino. Pero pues digamos que debe ser individualizado, qué quiero, pero el objetivo que no se nos debe olvidar es que todas las vacunas son efectivas para disminuir la probabilidad de morir o enfermar gravemente por COVID. Muchas gracias, doctor. Creo que me quedo mucho con ese comentario, ¿no? Que no todo el mundo tiene la posibilidad de elegir vacuna y que a final de cuentas creo que el objetivo de todos como sociedad pues es que justo logremos la mayor cantidad de personas vacunadas. Ahora, sobre el tema, qué bueno que tocas ese tema, doctor, sobre el número de dosis. Aquí nos están preguntando, por ejemplo, que no les quedó claro si la recomendación para una persona que tuvo COVID es ponerse solo una dosis de la vacuna. Y también nos preguntan qué pasa ante una aplicación tardía. En ocasiones se llega a hablar de, bueno, es que entre dosis y dosis de X o Y vacuna tienen que pasar 3 o 12 semanas. ¿Qué pasa si se nos fue el tiempo y nos vacunamos después de que haya pasado este periodo? Claro que sí. Bueno, sobre la primera pregunta, digamos, para hacer claridad, depende, varía de las guías de país a país, y por eso no me comprometo con una sola respuesta. En México, en Colombia, en Francia, digamos que las guías lo que establecen es que personas que ya tuvieron COVID deben recibir una dosis de cualquiera de las vacunas, porque sirve de refuerzo al sistema inmune, y lo que permite es fortalecer esa respuesta y prolongarla en el tiempo. Digamos que esa es para hacer claridad, pero también para no entrar en polémicas, hay países que han determinado que pacientes que tienen COVID deben vacunarse con las 2 dosis de forma habitual en aquellas vacunas que tienen 2 dosis. ¿Me recuerdas la segunda pregunta? Porfa. Sí, claro, doctor. ¿Qué pasa si se nos pasó el tiempo entre dosis y dosis? Que dijeron 3 Perfecto. semanas, ya pasaron 3, no me le he aplicado. ¿Eso tiene alguna repercusión en la efectividad que va a tener en mi cuerpo? Claro, digamos que aquí debemos partir de los estudios. Los estudios están hechos digamos, de las vacunas de 2 dosis, están hechos con tiempos. Hay algunas vacunas que están tratando de evaluar qué pasa con esa pregunta: ¿qué pasa si me la pongo después? ¿Qué pasa si me la pongo 1 mes, 2 meses después? Lo que se ha mostrado es que puede disminuir sustancialmente la efectividad de la vacuna. Sin embargo, siempre es mejor aplicarse la segunda vacuna. Ideal si nos ponemos dentro de las recomendaciones del fabricante. Si se nos pasa el tiempo, debemos ponerla porque funciona como un refuerzo. Disminuye la efectividad, pero siempre el beneficio de ponerse la segunda dosis será mucho mayor que el riesgo o asumir que no ponérsela. Muchas gracias, doctor.
Aquí también veo que están preguntando un poco sobre los estudios que demuestran la eficacia de las vacunas, ¿no? O sea, primero preguntan si están disponibles estos estudios para que uno pueda, pues, realmente evaluar la eficacia de las vacunas. Y otra pregunta que también haces es si se puede afirmar totalmente que las vacunas que actualmente se están aplicando cumplieron con todas las fases, pues, de los trials, ¿no? Claro que sí. Bueno, digamos, los papers que avalan estas, o las investigaciones que avalan toda la efectividad, eficiencia y seguridad, los pueden encontrar, claro que sí, están publicados, generalmente se publican en revistas de amplia difusión científica, como el New England Journal o como JAMA, el Journal de la Sociedad Americana de Medicina, o en Lancet, digamos que todos estos papers están publicados y están disponibles para la comunidad científica. Sin embargo, pues digamos que sí me parece importante, y es, para evaluar un artículo, para evaluar un paper, se debe tener un cierto criterio metodológico, y por eso digamos que no es ampliamente difundido que se haga, que se difunda a la comunidad general, porque digamos, tienen tecnicismos y requieren una formación adicional. Pero pues digamos que científicos estamos comprometidos en bajar esa información y ponerla a disposición de las personas de la forma más efectiva y eficiente y la forma más clara posible, para que todos tengamos esa información. Ahora, si podemos asegurar que las vacunas son efectivas y eficientes y seguras y que siguieron todas las fases, sí lo podemos, digamos, sí lo podemos decir. La gran mayoría de vacunas han pasado hasta la fase 3, han pasado las pruebas rigurosamente, que han sido, digamos que de las cuales tenemos evidencias. Hay vacunas claramente que no han reportado ciertos resultados, y estamos a la espera básicamente. Y es claramente, y entiendo que puede haber cierto resquemor o desconfianza, porque si bien los organismos que aprueban las vacunas en los gobiernos digamos, han levantado un poco la rigurosidad por el tema de tratar de vacunar a más personas y tener más disponibilidad de vacunas. Sin embargo, eso digamos, no debería generar resquemor con las fases hasta la fase 3. Por eso debemos estar tan activos y ser tan rigurosos. Cuando yo tengo un efecto adverso, debo reportarlo a mi sistema de salud, a mi médico de cabecera, a la Secretaría de Salud, a través de los sistemas de información, para poder hacer un seguimiento de esos efectos adversos y poder contener cualquier tipo digamos, de complicación que pueda tener la vacuna, o algún tipo de inseguridad o riesgo que ponga una vacuna. Muchas gracias, doctor. Ya casi estamos por el tiempo, entonces vamos a dar lugar a un par de preguntas más. Veo que también en la sección de preguntas y también aquí nos están preguntando qué pasa con combinar tipos de vacunas. Primero preguntan si es posible, y también comentan aquí una persona de la audiencia que leyó en el New York Times que en Reino Unido se iba a probar aplicar la vacuna AstraZeneca y Pfizer en una misma persona. ¿Qué pasaría? ¿Es posible? ¿Se está evaluando? Y incluso uno como persona podría, en caso de que pueda, podría optar por aplicarse ambas y sería igual de efectivo. Me encanta esa pregunta. Creo que tal vez es una de las preguntas que más ha saltado estas 2 últimas semanas, y es: Pfizer y AstraZeneca están llevando los estudios más grandes de qué pasaría si combinamos vacunas. En realidad no tenemos todavía los resultados, por tanto la respuesta a esto es: no le recomendaría por el momento a combinar las vacunas. No sabemos cómo resulta. Al parecer, las vacunas, cuando se combinan, disminuye la efectividad. Entonces, la respuesta a eso es: no lo sabemos, estamos a la espera de los resultados de los estudios de Pfizer y de AstraZeneca para saber si hay posibilidades de combinarlas, porque eso abre la puerta a mejorar la capacidad operativa de la vacunación, pero no lo sabemos todavía.
Vale, doctor, muchas gracias. Entonces creo que nos tocará esperar antes de intentar optar por De algo, ¿no? aventurarse. También esperar lo que digan las autoridades de cada país. Creo que es lo más importante con lo que hay que quedarnos. Una última pregunta, doctor, que aquí están comentando que a veces se llega a decir que la gravedad y complicaciones en un paciente depende de la carga viral que le llegó a la persona en el momento en que se contagió. Es decir, que si estuviste expuesto solo un pequeño momento al virus, no sé, en el ambiente o en donde estaba existiendo el virus, o estuviste completamente una hora expuesto al virus, entonces que se llega a decir que eso puede influir en la cantidad de complicaciones y síntomas que una persona puede presentar. ¿Es eso cierto o es un mito? Yo voy a contestar esto tajantemente y claramente es un mito. Tenemos pacientes que han estado con poco contacto y que han tenido complicaciones muy serias. Incluso hay pacientes que han fallecido ante exposiciones cortas, claramente, mayores a 15 minutos y no protegidas. Eh, lo que sí tiene que ver con la carga viral y la cantidad, digamos, y el número de partículas virales que hay es la capacidad de infectar a otros. Si tengo una mayor carga viral, pues tengo más capacidad de infectar a otros. Sí, pero digamos que el riesgo de complicaciones está más ligado a las vulnerabilidades o condiciones previas que tenga, y hay que recordar entonces que los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, asma, enfermedades de la inmunidad, tienen mayor riesgo de complicaciones y por tanto debemos ser muy, muy rigurosos en estos pacientes, tener el mayor grado de cuidado, no relajar nuestras medidas y tal vez terminaría esta pregunta de no olvidar que la higiene de manos, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas es lo que nos ha permitido solventar esta crisis mundial. Entonces, no nos relajemos, debemos seguir usando todas las posibles formas de contención y pues nada, eso. Muchas gracias, doctor. Creo que ese mensaje también es muy importante que darnos, ¿no? Que incluso, aunque ya contemos con la vacuna y creamos que estamos ya del otro lado, pues incluso como sociedad, hasta que las autoridades no determinen lo contrario, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas como estábamos haciendo desde hace un año, ¿no? O sea, esta nueva normalidad de la que tanto estamos hablando, pues va a implicar que sigamos manteniendo mucho, pues la higiene, las medidas y demás, y que no creer que ya porque tenemos la vacuna ya la libramos, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Juan Camilo. La verdad es que fue bastante interesante y yo creo que muy enriquecedora la plática. ¿Por qué? Porque se llega a platicar mucho, ¿no? Y en estos tiempos, pues de tanta información, y creo que tú lo comentaste muchas veces, no siempre sabemos la respuesta y estas respuestas están cambiando todo el tiempo y dependiendo del contexto del país. Entonces, creo que para las personas que no somos médicos nos ayuda mucho que podamos tener estas sesiones con doctores como tú, que nos expliquen y nos ayuden a disipar muchos de los mitos que si no tenemos información certera se pueden seguir propagando. Pues muchas gracias, doctor Juan Camilo. Fue bastante interesante. Muchas gracias a todas las personas por sus preguntas. Estamos viendo que algunos están escribiendo ahí en los comentarios que si podemos hacerles llegar la información. Con mucho gusto nosotros nos encargamos de que les hagan llegar la información de esta plática. Gracias, Juan Camilo, y muchas gracias, Carlos. Fue súper interesante la plática y sí, en efecto, hubo muchísimas preguntas porque, bueno, este es un tema particular y creo que es necesario que todos estemos súper bien informados. Así que sí, vamos a compartir esta presentación. Bueno, en cuanto la recibamos por parte de AXA, también va a estar colocado este video en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo las veces que les sea necesario. Y nada, pues ya tienen los datos de contacto también de Juan Camilo y de Carlos, se los vamos a colocar también ahí en la sección del video para que cualquier cosa pues pueda contactarlos. No sé si tengan alguna otra cosa que quieran agregar, chicos, o están listísimos. No, yo de mi parte agradecerte a ti, Karen, y agradecerle a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana por la invitación y siempre dispuestos desde AXA Keralty a cuidar la salud de los mexicanos
y cualquier pregunta pues la contestaremos por los canales que les indiquemos luego en la presentación. Muchísimas gracias, Juan Camilo, y de nuevo una vez más por haber estado esta mañana con nosotros. Cuídense mucho, vacúnense, a cuando les sea posible. Todos estamos ya a la espera. Y pues nada, les compartiremos la información y esperamos verlos muy pronto en otro webinar. Que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Buen día a todos. Hasta luego.